dirigente político ocupe durante tanto tiempo el cargo principal en el Palacio Municipal villamariense. Hasta el momento está ubicado en el primer lugar, compartiendo esa posición con quien fuera el intendente de Villa María durante también 3 periodos, el radical Miguel Beglia. Y por supuesto esto significa la extensión de la hegemonía peronista en el gobierno municipal villamariense. ¿Y cuál es el rol que le tocará a la oposición a partir de ahora? Y sobre todo con la definición y la aparición de una tercera fuerza opositora. Estamos en contacto con Virginia Morales, investigadora del CONICET, para charlar sobre estos temas. Virginia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Germán Giachero te habla. Hola Germán, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por recibirnos, Virginia, por compartir este momento para conversar un ratito. Primero, tu análisis respecto de estos resultados electorales del domingo. Bueno, me parece un par de cosas que podemos marcar. Primero, que a diferencia de lo que venía sucediendo en elecciones anteriores y sobre todo la del plano nacional, los resultados del domingo se asemejan y se acercan mucho a lo que marcaban las encuestas días anteriores. En segundo lugar, me parece que se marca una tendencia que viene pronunciándose cada vez más en los últimos años, que es el diferente comportamiento electoral o los diferentes resultados electorales dependiendo si hablamos de elecciones municipales, provinciales o nacionales. En este sentido me refiero a el Domingo Rojo o a Eduardo Castelo, Hacemos Unidos por Villa María como el triunfador de las elecciones, y esto se distancia del resultado de ese espacio político a nivel provincial y del resultado de ese espacio político a nivel nacional en las últimas elecciones PASO. En este sentido, sí, decime. No, no, te consultaba respecto de que es una práctica electoral que ya tiene antecedentes, ¿sí? Ya en numerosas elecciones anteriores los ciudadanos villamarienses votan de manera diferenciada según se trate de comicios del plano nacional, provincial y municipal, ¿no? Sí, por eso te decía que es una tendencia que parece consolidarse en Villa María y también a nivel regional o nacional. Y si así como vos decís que parece ser que los electores tienen cierta claridad en esto y que no ven demasiadas dificultades en votar a distintos espacios dependiendo de qué nivel de elección se trate, me parece que lo que fue la campaña electoral del último mes acá en Villa María no parece ser que los propios espacios o dirigencias políticas lo lean del mismo modo. Me refiero con esto a que recién hablaban de una tercera fuerza y con claridad esa tercera fuerza nace en el plano local y no se reconoce, al menos explícitamente, con algún otro espacio de proyección provincial y nacional. Y Ujú. pensemos en Eduardo Castelo, que yendo con el sello de un gobierno provincial que compite a elecciones nacionales, bueno, lo que fue el desenvolvimiento de su campaña no estuvo muy marcada la presencia de ese espacio político, ¿no? Más bien Ujú. introduce una tipografía nueva, imágenes nuevas, colores nuevos y que se diferencian de ese espacio. A lo que me refiero que me parece que uno de los aciertos de la primera fuerza y también de la tercera en los resultados es precisamente llevar o lograr haber traído al plano local la campaña electoral. Y podríamos marcar esto en contraste con lo que fue precisamente la campaña electoral de Juntos con el Cambio, ¿no? Ujú. Que en reiteradas ocasiones haciendo este juego de en una campaña a nivel municipal, pero referenciándose en lo que es el partido de Juntos por el Cambio a nivel provincial y nacional, en la cartelería, en nivel discursivo, en ese esfuerzo por referenciarse en referentes del partido a nivel nacional. Bueno, me parece que ahí uno podría pensar por qué ese resultado para Juntos por el Cambio le trajo en esta elección y hace 4 años atrás también una merma de votos, a diferencia de cuando fueron con un candidato, Sacchetti, Ujú. y con un nombre y un sello que no era precisamente el de Juntos por el Cambio, ¿no? Ese fue el momento en el que esta fuerza logró acercarse con mayor claridad al primer lugar en las elecciones. Virginia, ¿significa un momento bisagra para el peronismo villamariense este triunfo de Acastelo, tomando en cuenta los antecedentes en materia de diferencias internas que
eran explícitas, más allá de que por allí se tratara de que no afloraran, de que no aparecieran tanto. Y en este sentido, la consulta es, ¿fue un triunfo del peronismo o fue un triunfo del oficialismo, en este caso, la victoria de Eduardo Castelo? Bien, respecto a lo que me decías del momento bisagra, me parece que el hecho de que un tribunal de cuentas se conforme por los tres espacios políticos que salieron primeros en las elecciones y que en el Consejo Deliberante Manuel Sosa ingrese también como una tercera fuerza, eso en algún punto parece que se va a traducir en una necesidad del oficialismo de consensuar y de llamar a un consenso de un modo más marcado que quizás de lo que lo ha venido haciendo hasta este momento. Y después respecto del triunfo, yo me animo a decir que no ganó el PJ, sino que esta elección la ganó el equipo encabezado por Eduardo Castelo y el equipo de concejales que se promovían. Y en esto vuelvo a recalcar eh, como vos decías, es la cuarta vez que Eduardo Castelo va a asumir como intendente, Ujú. pero a mí me parece también que es importante decir que es una cuarta vez, pero con una campaña en la que él apela a una memoria de lo que fueron sus mandatos pasados y lo que implicaron sus gestiones para transformar Villa María, y de este modo también de algún modo se distancia o no se hace eco de ciertos descontentos y de ciertas críticas y demandas hacia la gestión local. Entonces me parece que si gana la continuidad o la ruptura no ha sido algo que ha estado en debate, y en ese Ujú. sentido me parece que más que irse a votar al PJ el domingo, se fue a votar a un candidato y a un equipo que lo acompañaba. ¿Y qué espacio consideras que le quedará en todo caso al gilismo, si se puede llamar de alguna forma, al sector encabezado por el actual intendente? ¿Y cuál podría llegar a ser el rol en este sentido dentro del peronismo del propio mandatario local? Creo que hoy la propia forma que toma la dinámica política, no solo a nivel local, pero sino también a nivel provincial y sobre todo nacional, hace muy difícil pensar Ujú. que un espacio político que gana las elecciones pueda gobernar sin apelar a los consensos de los propios y de los ajenos, ¿no? Me parece que hoy la política de alianzas y de convocatorias hace a una condición de posibilidad fuerte para sostener la legitimidad y sostener las condiciones para llevar adelante un mandato. Eso por un lado. Ujú. Me preguntaste otra cosa y me olvidé. No, respecto Reitérame. de cómo lo ves al actual intendente Martín Gil, digo, en relación con su futuro político dentro del peronismo. Bueno, me parece que ahora es la pregunta que se abre es cómo se va a posicionar Ujú. eh, el oficialismo en una suerte de traspaso o transición entre un gobierno que termina y uno que se inicia, cómo se va a posicionar frente de cara a octubre, ¿no? Y a las próximas elecciones. Ujú. Em, bueno, ¿cómo tensará ahí el peronismo cordobés o el peronismo pensado a nivel nacional? Y creo que ahí quizás se abren posibilidades de cierto distanciamiento entre Martín Gil o Eduardo Castelo o no. Ujú. La verdad que no lo sé. Pienso que va a haber una tensión ahí que se va a definir de algún modo en los próximos días, ¿no? Bueno, ambos manifestaron apoyos diferentes a candidatos presidenciales diferentes, Schiaretti y Massa, ¿no? En cada caso. Claro, sí, no sé cómo, la verdad que no sé cómo podrá dividirse, digamos, pero me parece que, digo, tensionado, porque de hecho Eduardo Ujú. Castelo llega con el sello de Hacemos Unidos por Córdoba. Claro. Eh, Quizás uno pueda esperar o que sería esperable que de cara al menos a la primera vuelta en octubre eso se reitere, pero tiendo a pensar que se va a dividir ahí, que se va a fraccionar Ujú. entre lo que es Schiaretti y lo que es más. Bueno, ya hay rumores que lo ven o lo hacen futuro funcionario del gabinete de Martín Yarlora en el gobierno provincial a partir de diciembre, por ejemplo, al intendente Martín Gil. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto? Hasta el momento son trascendidos y versiones. Sí, perdón, se me interrumpió el audio Sí. por un segundo. Aquí volví. Sí, te decía, me parece que ya el PJ a nivel Córdoba eh,
Bueno, y trae esa suerte de tensión el hecho, ¿no? De Ujú. un municipio en Córdoba que haya ganado, digamos, ¿no? Que haya ganado Yarlora y saliendo de ahí, eh, es posible pensar algún espacio de diálogo con Frente de Todos. De todas formas, hay un PJ cordobés muy fuerte y muy anclado en una identidad propia y que precisamente se construye en diferencia y oposición a lo que puede ser el kirchnerismo, ¿no? Hoy dentro del Frente de Todos. Ujú. Ahí habrá que ver porque, como decíamos, deja mucho margen a nivel local y de las intendencias cómo se pueden acomodar en uno y otro plano. Virginia, te agradecemos este contacto con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias, un abrazo. Nosotros estamos en la edición central de Canal 20 Noticias analizando